Criminalistas, bienvenidos a Susurros Ocultos. El siguiente caso se centra en Elena Giovanni, la bibliotecaria de Sadabel. Elena Giovanni nació en Barcelona el 27 de febrero de 1974. ¿Quién mató a Elena Giovanni? La reapertura del caso aporta pruebas que señalan a Santiago la Iglesia como implicado en el crimen. En el siguiente repaso del caso y las últimas noticias sobre este crimen que lleva sin resolverse desde el 2001. Se cometió un homicidio en contra de una joven bibliotecaria de 27 años que fue encontrada muerta en Sadabel el 2 de diciembre de 2001, después de ser lanzada al vacío en un patio interior, desnuda y con varias quemaduras en su cuerpo. Alfredo, quien duerme plácidamente la madrugada del 2 de diciembre del 2001, se despierta alterado al haber escuchado un fuerte ruido. Eran las 4:45 am. Sin darle mayor importancia, trata de volver a conciliar el sueño, lográndolo con éxito. Por la mañana, inicia su rutina y se levanta de la cama puntual, acercándose a la ventana del balcón de su comedor para retirar las cortinas y dejar entrar el sol. Sin embargo, lo que puede ver desde aquella ventana provocará un gran desconcierto e impacto, no solo a él, sino a todo un vecindario. Puede observar el cuerpo desnudo de una mujer, tendida en el suelo con claros símbolos de violencia. Automáticamente daría la voz de alarma y se iniciaría el proceso de la investigación para esclarecer los hechos. Serían varios los indicios que se encontrarían, que podrían dar una hipótesis de lo que pudo suceder. Sin embargo, todavía al día de hoy, se sigue sin esclarecerse siquiera el móvil del asesinato de Elena Giovanni. Elena nació en 1974 y era natural de Mataro. Se había formado en periodismo y trabajaba en una biblioteca. Por motivos laborales, decidió trasladarse a Sadabel, donde vivía desde el año 2000. Dentro de los círculos culturales de la zona, era muy conocida y querida por su participación en distintos proyectos, como la sección natural de la Unión de Excursionistas de Sadabel. Unos meses antes de su muerte, comenzaría a recibir una serie de notas que la incitaban a participar en lo que en un primer momento se creyó en una especie de peligroso rol. El 17 de septiembre del 2001, Elena llegaba al portal de su casa donde encontraría una botella que contenía la bebida típica de Valencia, horchata, junto con unas pastas y una nota escrita a mano. Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver si Elena, ¿qué se explica? Somos, te llamaremos, a comérselo todo. Esto era lo que podía leerse en aquella misteriosa nota, que despertó la curiosidad de Elena. Sin embargo, parece ser que no probó nada de ello y simplemente prefirió ignorar aquel extraño hallazgo, sin darle mayor importancia. Unos días más tarde, el 9 de octubre de ese mismo año, un zumo de melocotón y unas pastas volvió a interrumpir su paso cuando trataba de acceder a su vivienda. Todo ello también acompañado de una nota escrita a mano. Elena, antes que nada, esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. En la tercera te destaparemos el misterio. Es bastante seguro que te hagas un buen de risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES. Ya hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sadabel para perfeccionar el inglés.
buen provecho. No nos hagas el feo, ¿eh? En la tercera, ya nos invitarás tú. No lo ponemos en duda. Besos. Datos reveladores se dejan ver entre las líneas de este anónimo. Teniendo en cuenta algunas de las expresiones, se deduce que son al menos dos personas las que están detrás de todo aquello, por la aparición de dos tipos de letras distintas y porque hacen mención a un nosotros. Además, el círculo queda muy estrecho al revelar que esperan verla en otra de las excursiones, lo que induce a pensar que se trata del círculo cercano de Elena. Por otro lado, hay una doble insistencia cuando dicen en la tercera. Es evidente que tenían intención de volver a ponerse en contacto con la víctima y además con bastante impaciencia. Esta vez, Elena sí que decidió probar aquel misterioso zumo que había aparecido en la puerta de su casa. No obstante, tras algunos sorbos, Elena comenzó a sentir malestar físico durante su jornada laboral en la biblioteca. Llamó a un amigo para que la recogiera del trabajo y la llevara a su casa. Una vez ahí, cayó en un profundo sueño. Intrigada con lo que le sucedió, encargó a un laboratorio un análisis del contenido de aquella botella. Para su sorpresa, el jugo contenía benzodiazepina, un tipo de somnífero. El 30 de noviembre, Elena tenía que acudir a su puesto de trabajo en la biblioteca como hacía regularmente. Sin embargo, el tiempo pasaba y lo que parecía ser un retraso sin importancia se estaba convirtiendo en una ausencia en su puesto de trabajo. La directora, extrañada, decidió llamar a Elena a su domicilio, pero nadie respondió a su llamada. Los últimos movimientos de Elena de ese día se fija a las 11:28, cuando realiza una llamada de un segundo a un matrimonio de San Feliu. Al día siguiente, Joan Giovanni, padre de Elena, llama a la biblioteca preguntando por su hija. Al parecer, habían quedado para comer, pero su hija no se había presentado a la cita. La directora le explica lo ocurrido y alega que ese día no tenía turno en la biblioteca, por lo que no echa en falta que Elena no haya aparecido. Joan Giovanni acudió a la casa de su hija en Sadavel, pero no halló rastro de Elena. Otra amiga con la que había quedado el fin de semana, Isabel, tampoco sabía nada de ella y ni de su paradero. Joan denunció la desaparición de su hija en comisaría el día 3 de diciembre de 2001. Fue así como pudieron identificar el cadáver que tenían en la morgue desde hace horas y confirmar que la mujer semidesnuda hallada se trataba de la propia Elena. Las primeras pesquisas invitaron a pensar que Elena se había arrojado desde lo alto del edificio y había decidido suicidarse. Sin embargo, diferentes indicios apuntaban a que el caso iba a complicarse y realmente existía tras ello una trama mucho más elaborada y preparada con el fin de acabar con la vida de Elena. El escenario se extendía a varias terrazas de edificios contiguos entre el número 48 y el 5052 de la calle Calvet de Estrella en Sadavel. En la barandilla de la terraza del edificio número 48 hallaron restos de cabellos que pertenecían a la propia Elena. También algunas heridas usadas. En el 5052 aparece la ropa de la víctima perfectamente doblada. Lo que pensaron que se trataba de un suicidio se convirtió en un escenario del crimen, sobre todo con el análisis toxicológico y las evidencias físicas que Elena tenía sobre su cuerpo. Según el informe, la víctima había ingerido una mezcla de somníferos en una cantidad 35 veces superior a la normal. Ello implica que el estado de sueño era tan profundo, incluso hasta el punto de entrar en coma, que era absolutamente descartable que Elena hubiera podido subir a la azotea sola y arrojarse al vacío. Además, la autopsia revela otra serie de indicios que parecen reafirmar la hipótesis de que pudo ser asesinada. El informe alega que el cuerpo presentaba diversas quemaduras en el cráneo, tórax y pelvis. Estas se produjeron con la ropa interior puesta, al apreciarse las siluetas. También
Las quemaduras en el cráneo provocaron que mechones de pelo se desprendieran. Esos mismos mechones se encontraron en la terraza del edificio, donde parece ser que se produjo el lanzamiento del cuerpo de Elena por parte de sus verdugos. Las quemaduras en el tórax tratan de reproducir la silueta del sujetador que después le retiraron. Lo mismo sucede en la zona de la pelvis, que trata de contornear a base de quemaduras en la piel la prenda íntima inferior. Además, no existía signos de lucha, por lo que las agresiones que sufrió debieron de producirse todas ellas cuando ya se encontraba en un estado de sueño profundo. Al parecer, poco antes del estruendo ruido que produjo el cuerpo de Elena al caer, una de las vecinas llegaba al edificio. Esto pudo entorpecer el plan y precipitar los hechos que tenían pensado llevar a cabo, y decidieron en algún momento cambiar de terraza, saltando un pequeño muro que dividía ambas, dejando en una de ellas la ropa de Elena y en la otra restos de cabello y cerillas. Isabel, una compañera de la Unión de Excursionistas de Sadabel, proporciona información muy valiosa a los investigadores. Un nombre resalta entre todos ellos: Montserrat Careta, que vivía muy cerca de donde se había producido el hallazgo del cuerpo de Elena y donde además se había encontrado aparcado el coche de la víctima. Sin embargo, Isabel alega que tanto Montserrat como Elena mantenían una buena relación. Montserrat alega haber visto por última vez a Elena la tarde del 29 de noviembre, sobre las 19 horas. Elena le había dejado un mensaje en el contestador el día anterior, y Montserrat decidió devolvérselo llamando a la biblioteca donde trabajaba. Elena le preguntaba si residía cerca del centro cívico San Oleguer, donde iría a una sesión de cuentacuentos. Montserrat le indicó dónde vivía ella, obviando el número del portal, pero no podría acudir con ella porque había quedado con su novio Santiago La Iglesia. Los agentes de la policía también preguntaron a Montserrat qué estuvo haciendo el viernes 30 de noviembre. El colegio donde ejercía como profesora confirma que había ido a trabajar aquella mañana, pero no por la tarde. Al parecer, llamó entre las 14:30 y las 15 horas para advertir que debía acudir a Manresa aquella tarde y le sería imposible dar las clases. Sin embargo, Montserrat reconoció haber mentido, pues no tenía coartada que la situase en Manresa esa tarde, y dijo que realmente se encontraba indispuesta al tener la menstruación. Paralelamente a ello, una serie de peritos investigaban el origen de aquellos anónimos. Los peritos afirmaron que las notas habían sido realizadas por dos personas distintas y habían empleado diversos útiles. Al parecer, el mensaje central había sido escrito por una persona y la parte superior e inferior del anónimo por otra, empleando además diferentes utensilios de escritura. Ambos peritos identificaron a una de ellas como perteneciente a Montserrat, también por el hecho de alegar que el material empleado era muy parecido al hallado en su casa durante los registros en su vivienda. Estos estudios serían desestimados por otros que se realizaron en 2018. El 12 de febrero de 2002 detienen a Montserrat a las 13:40 horas. En los registros en el domicilio de Montserrat se halló Nactomid, 2 cajas de somníferos, una llena y otra vacía, que parecía indicar que no se había obtenido a través de una receta por la Seguridad Social, pues mantenía el código de barras. De tal manera, ese detalle llevaba a pensar que el medicamento pudiera haberse obtenido por otras vías. Además, cajas de cerillas vacías o con poco fósforos. Además, el Nactomid era de fácil acceso, pues la suegra de Montserrat tomaba también este somnífero. Esto llevó a pensar que Santi La Iglesia también podría tener algo que ver. Montserrat fue llevada a prisión preventiva, pero decidió quitarse la vida ahorcándose con un cordón de nylon. Fueron varios escritos los que dejó, alegando ser totalmente inocente, donde un dato revelador en uno de ellos podría ser de gran interés al decir:
no ser la autora material. ¿Podría Montserrat conocer algunos datos reveladores sobre lo que sucedió a Elena? Las nuevas pruebas descartan a Montserrat como partícipe del crimen de Elena. Todavía, a día de hoy, sigue sin haberse podido esclarecer qué es lo que ocurrió en las 48 horas que Elena estuvo desaparecida y qué es lo que pudo suceder. Fueron varios sospechosos los que se investigaron en su día para tratar de averiguar qué le sucedió a Elena durante las horas en que estuvo desaparecida y su posterior asesinato, entre ellos Santiago La Iglesia, abogado y pareja sentimental de Montserrat. Nunca llegó a entrar en prisión por falta de pruebas que le implicasen directamente. No obstante, hubo declaraciones sobre su posible coartada que generaron ciertas dudas. Santi La Iglesia declaró haber salido de su despacho sobre las 19 horas el 30 de noviembre para dirigirse hacia el domicilio de Montserrat. Al día siguiente tenía pensado salir de excursión, por lo que había quedado la tarde anterior para dejarlo todo preparado. Al finalizar, dijo que él se marchó de nuevo a su domicilio para regresar nuevamente a casa de Montserrat a las 6:45 horas en su propio vehículo. Más tarde, cambió su versión y dijo que en realidad Montserrat había pasado la noche con él en su casa. Recientemente, los familiares de Elena Juvany y de Montserrat Careta han solicitado que se haga una revisión del caso, al considerar que la investigación que se hizo en su momento presentaba lagunas. Una de sus primeras cuestiones gira alrededor de la toma de huellas dactilares. Alegan que no se recogieron en ningún momento y que eso pudo suponer un impedimento a la hora de facilitar la identidad del asesino de Elena. Montserrat Careta siempre defendió su inocencia y sus familiares creen que la investigación estuvo rodeada de errores que llevaron a Montserrat a la prisión injustificadamente. También que se tuviese de ella una visión distorsionada de la realidad y que las pruebas se observaran de tal manera que fuese ella la verdadera culpable. Una de las cuestiones alegadas es que de haber suministrado los fármacos Montserrat y de haber producido las quemaduras, se hubiese deshecho de ambas pruebas que la pondrían de lleno en el punto de mira. No creen que hubiese guardado esas evidencias en su domicilio y que hallaron durante el registro 2 meses después. Tampoco creen que por la complexión de Montserrat hubiese podido subir ella sola el cuerpo de Elena, ya inconsciente, hasta la azotea y luego lanzarla al vacío. Un policía nacional cree firmemente que el verdadero asesino de Elena Juvany es Santiago La Iglesia. El caso prescribiría oficialmente en 2021 y estuvieron solicitando activamente que el caso vuelva a ser revisado para tratar de hacer justicia ante el asesinato de la joven Elena. El juzgado número 2 de Sadavel contaba con nuevas pruebas testificales, documentales y periciales para reabrir el caso de la joven asesinada Elena Juvany, un crimen que prescribiría en 2021, quedando el asesinato en un eterno silencio e irreversible judicialmente. Fueron diversos sospechosos los que tras ser investigados quedaron en libertad por no existir ninguna prueba clara que pudiera relacionarse contra ellos. Actualmente se afirmó que pudieron haber reunido la suficiente información para ser presentada y que serviría para reabrir la investigación. Al parecer, y según las últimas informaciones de la prensa, estas pruebas apuntarían directamente a Santiago La Iglesia, quien fue sospechoso en su momento. Alegan que su coartada caería como un castillo de naipes. No obstante, la audiencia de Barcelona ha considerado que las pruebas son de escasa fiabilidad para poder reabrir el caso e inculpar al principal sospechoso, Santiago La Iglesia. Se ha producido un nuevo giro en el caso de Elena Juvany. Según las últimas informaciones de la prensa, el juzgado de primera instancia número 2 de Sadavel
ha acordado la apertura del caso. Al parecer, la víctima tenía un disco duro con información que no se analizó en su momento y que puede albergar contenido útil para la investigación. El disco duro contiene conversaciones donde Elena expresa su preocupación de estar siendo acosada por una persona que no conoce. Sin embargo, también afirma que debe ser alguien que la conozca muy bien, porque sabe que su bebida favorita es la horchata, precisamente la que le dejaron en la puerta junto a las notas manuscritas de las que no reconocía su letra. Se abre la posibilidad de que surja una tercera persona, de la que hasta la fecha no se había tenido constancia. La familia de Elena Giovanni sigue manteniendo sus sospechas sobre Santi la Iglesia. Finalmente, el 3 de agosto de 2020, el juzgado de primera instancia número 2 de Sadabel dicta la reapertura de la investigación por el asesinato de Elena Giovanni. El delito prescribió en 2021, excepto para las personas imputadas Santiago la Iglesia, Ana y Xavi Jiménez, para quienes prescribe en 2025. El 13 de junio de 2023, el juez del juzgado de primera instancia número 2 de Sadabel, Barcelona, confirma que las pruebas de ADN que comparaban el perfil genético de Santi la Iglesia con los restos encontrados en el jersey de Elena Giovanni han sido negativos. Los resultados fueron negativos en ambos casos. El ADN hallado pertenecería en principio a una tercera persona que no se tenía identificada. El caso sigue reabierto, pero sin embargo no hay nuevas evidencias. Bueno, estimado público, fue un placer estar con ustedes. Espero nos sigan apoyando y estén de lo mejor. Esto es Susurros Ocultos.